Capítulo 10, Introducción Java FX. Objetivos. Al finalizar la revisión de este capítulo, se habrán adquirido las habilidades para realizar lo siguiente. Describir la historia de la programación gráfica en Java. Explicar la estructura y el ciclo de vida de una aplicación Java FX. Generar formas gráficas 2D en Java FX. Construir aplicaciones gráficas interactivas en Java FX usando componentes comunes tales como botones, campos de texto y etiquetas. Programar un control Java FX para escuchar eventos usando una expresión lambda. Hacer uso de la variedad de contenedores Java FX diferentes. Crear bordes, fuentes y colores. Dar formato a números decimales para que aparezcan en una forma apropiada en una aplicación gráfica, aunque bueno, este formato pues, también puede ser usado en aplicaciones de texto. Bien, pues entonces empecemos con la primera sección, que es la 10.1. Y bueno, para este capítulo pues vamos a ver conceptos de programación gráfica y entonces vamos a iniciar el cambio de programas que utilizaban la pantalla de texto por programas que van a tener una interfaz gráfica mediante ventanas. Para lograr esto vamos a usar un paquete gráfico de Java conocido como Java FX. Con este paquete se proporcionan todas las herramientas gráficas y componentes que se requieren para producir el tipo de interfaces gráficas que se usan pues, por la mayoría en las aplicaciones modernas diarias. Bueno, antes de empezar a revisar Java FX, bueno, pues veamos cómo fue la evolución de los gráficos en Java. Y esto es la sección 10.2. Bueno, en las primeras versiones de Java, la programación gráfica se hacía exclusivamente haciendo uso del paquete AWT, que es el acrónimo de Abstract Window Toolkit. La idea con AWT fue proporcionar un sistema de gráficos en el cual cualquier componente, por ejemplo un botón, que se cree esté asociado con el componente correspondiente con el sistema operativo nativo. Es decir, tú creabas un botón en AWT en Java y entonces este botón se parecía a los botones que manejaba el sistema operativo en el cual estabas, no sé, fuera Windows o algún Linux o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, con AWT, si ustedes iban a crear un componente gráfico, bueno, eso ya lo comentábamos, ya fuera un botón o un campo de texto, este componente sería proporcionado por el sistema operativo, ya sea Windows, macOS o algún otro que estuviera disponible. De esta manera, el botón o campo de texto se vería exactamente como uno de los que serían usados en el sistema operativo particular. Los componentes que dependen del sistema operativo nativo hacen uso extensivo de los recursos del sistema y por lo tanto son descritos como componentes de peso pesado. Como AWT usaba muchos recursos y por las diferencias funcionales entre sistemas operativos, es decir, tal vez ejecutabas una aplicación gráfica en un sistema operativo distinto a donde fue desarrollado y veías algunas cosas como que no se ajustaban muy bien. Porque pues cada sistema operativo, por ejemplo, define el tamaño de sus botones, ¿no? Entonces, pues AWT, además de que consumía una cantidad fuerte de recursos, y por esas diferencias funcionales que se veían con diferentes sistemas operativos, pues no tuvo el éxito esperado. Y este sistema fue reemplazado por el paquete Swing. Las clases Swing están escritas la mayor parte en Java. Y como no dependen de los componentes del sistema, estos son conocidos como componentes peso ligero. A diferencia de AWT, los componentes Swing se ven igual sin importar el sistema operativo donde el programa se esté ejecutando. Bueno, pues Swing fue la plataforma principal para producir gráficos Java entre los años 2000 y 2014, casi se aventó 15 años.
Sin embargo, su apariencia se volvió bastante pues, anticuada, se veía vieja, en comparación con los gráficos actuales que se ejecutan en múltiples dispositivos. Y con el lanzamiento de Java 8 en 2014, pues llega la última versión de una nueva tecnología conocida como JavaFX, junto con el anuncio pues, de que Swing no se desarrollaría más, aunque seguiría empaquetado con Java. En la figura 10.1 pues podemos ver algunos ejemplos de estos componentes gráficos comunes usando las tres tecnologías que fueron platicadas en la breve descripción histórica. Entonces, empezando por el lado izquierdo, pues tenemos cómo se vería con JavaFX, que es la tecnología, bueno, que vamos a estar utilizando en este caso, en este material. Es digamos, la más actual. Después está cómo se vería con Swing, que decíamos que ahí no iba a importar en qué sistema operativo se estuviera ejecutando, siempre se iba a ver de la misma manera. Y bueno, pues eso era una ventajota respecto a lo que sucede cuando se utiliza Outside Window Toolkit o AWT. Y aquí en particular pues vemos cómo se ve para el caso de Windows, ¿no? Esta ventana que bueno pues ahí se muestra, pues podría verse de una manera distinta en el caso de que se estuviera usando otro sistema operativo. Por esa razón, ahí se está remarcando, bueno, pues que en particular así se vería en Windows. Bueno, y bueno, pues, en los componentes que se están mostrando, pues podemos ver que hay un botón, este que dice Press, o este que tengo acá, o el que se encuentra acá, ¿no? Hay una casilla de verificación, que es el que está abajo del botón. Hay un cuadro de texto, que es el que está abajo. Y al lado de cada uno de esos componentes, bueno, pues se están utilizando lo que son etiquetas y bueno, pues ahí podemos observar pues cómo se están presentando, ¿no? Bueno, entonces, pues vemos ahora esta descripción general de JavaFX o qué es lo que tendríamos que hacer para utilizar JavaFX. Bueno, dijimos que en el texto estaremos trabajando solamente con JavaFX para las aplicaciones gráficas. Y entonces pues necesitamos utilizar o definir alguna terminología. Primeramente vamos a necesitar saber que un programa JavaFX es referido como una aplicación. Y bueno, pues la razón es porque esta clase JavaFX, la que se va, nuestro programa JavaFX, esta clase JavaFX va a extender a la clase Application. Y por lo tanto, bueno, pues cuando escribamos nuestra clase JavaFX, pues vamos a tener que poner esta sentencia import para poder acceder a lo que es esta clase application. No hay que perder de vista que para esto necesitamos estar trabajando con Java 8. Si estás trabajando con algún Java, bueno, con alguna versión de Java más vieja, pues ahí vas a tener problemas. El detalle es que, bueno, resulta ser que también luego JavaFX dejó de empaquetarse o dejaron de darle soporte, pero de cualquier modo hay forma de que se pueda seguir, se puedan seguir teniendo podemos decir, las bibliotecas de JavaFX para versiones superiores a la 8. Pero si no se quieren estar metiendo en esos problemas, lo que yo les sugiero, y eso fue lo que se los comenté desde el principio, que instalaran pues la versión 8 de Java. Entonces, sí es importante que tengas eso presente para cuando ya cuando ya estés haciendo tu programa FX. Bueno, se comenta enseguida que hay una ventana de nivel superior en donde se va a ejecutar la aplicación y esta se denomina como escenario o en inglés stage. Normalmente será una ventana como la que podemos observar acá en la figura 10.1. Bueno, este sería mi stage aquí para este caso. Ahorita vemos otro ejemplo. Pero si ustedes ejecutan el programa en modo pantalla completa,
como puede suceder con varias aplicaciones JavaFX, entonces, bueno, pues la pantalla sería el escenario. Algunas aplicaciones pueden ejecutarse dentro de un navegador. En este caso, pues el navegador sería el escenario, ¿no? Pues no sé, podríamos pensar como que eh, la aplicación es una película, ¿verdad? Y entonces esa aplicación pues la podemos ejecutar en diferentes lugares. Entonces, haciendo la analogía con esto de la película, ustedes podrían ver la película pues en diferentes lados, ¿no? En un cine, en un teatro, en una televisión, en su dispositivo móvil, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos últimos pues serían los mentados escenarios, ¿no? Y la película pues sería el programa. Bueno, el contenido del escenario, el gráfico propio, es decir, lo que se coloca en o lo que está montado en este escenario, esto es lo que se denomina como una scene o escena, y es frecuentemente referida pues como una escena gráfica. Y luego a su vez esta escena pues va a tener diferentes elementos para componerla, y a esto se les denomina como nodos, ¿sí? Entonces, digamos, en la capa superior o englobando todo esto está el escenario. Después, dentro del escenario tenemos lo que es una escena, y luego una escena pues está formada a su, digamos, interior pues por elementos que se les denomina nodos. Bueno, con bastante frecuencia bueno, estos nodos, pues el tipo de componentes que permiten que la aplicación gráfica pues funcione con el usuario, ¿no? O interaccione. Como podrían, bueno, ser los botones que ya habíamos visto ahí en la figura 10.1, o los campos de texto, o las etiquetas, o las casillas de verificación. Entonces, todos estos componentes, bueno, pues ya los habíamos comentado que aparecían aquí en en este escenario de lo que es esta aplicación JavaFX, ¿verdad? Aquí está un botón, un cuadro de verificación, un cuadro de texto y etiquetas. Bueno, eh, entonces, este conjunto de componentes, pues frecuentemente, bueno, son referidos de manera colectiva como controles. Y también, bueno, podrían ser formas gráficas 2D, por ejemplo, una línea, un círculo, una elipse, etc., un arco, o de 3D. Sin embargo, los nodos también a su vez pueden ser contenedores. Es decir, que yo dentro de la escena puedo montar un contenedor, y ese contenedor a su vez tener otros contenedores, y quizás ya algunos de estos contenedores podrían tener algún componente, ¿no? O algún control. Es decir, con los contenedores, perdón, ustedes pueden anidarlos, ¿no? Entonces, los contenedores son componentes que contienen a otros nodos, y cada contenedor pues organiza los nodos de una manera particular. Podría ser, por ejemplo, verticalmente o horizontalmente, que son los que vamos a utilizar con bastante frecuencia, o a manera de una cuadrícula o en forma apilada. Bueno, normalmente no vamos a ver al contenedor, pero es posible que ustedes le pongan un borde a este contenedor en el caso de que lo quieras visualizar, ¿no? Pero digo, no tiene mucho sentido poner un borde porque pues, no te da ninguna funcionalidad, y, bueno, y lo único que logras pues es quizás confundir al usuario, y queremos hacer una aplicación gráfica pues lo más sencilla y simple posible. Bueno, decíamos también que los contenedores pues pueden contener a otros contenedores. De esta manera pues puedes entonces terminar teniendo una jerarquía en la escena. Entonces se va a colocar un solo nodo de nivel superior en la escena. Digamos que ese nodo sería la raíz, y podemos utilizar los términos padre e hijo
para los nodos que contienen y los nodos contenidos respectivamente. Bueno, para la figura 10.2, que es la que se muestra ahí enseguida, tiene una escena simple en la cual el nodo raíz es un VBox. Este es el contenedor, ¿no? Entonces, este es un contenedor que acomoda verticalmente a tres componentes. ¿Cuáles son esos tres componentes? Bueno, uno es un text field, un campo de texto como el que está en la parte superior, seguido de una etiqueta, que es el que aparece en segundo lugar, y después, dentro de ese contenedor, está puesto otro contenedor, nada más que este es un contenedor tipo HBox. Este contenedor tipo HBox, bueno, permite acomodar a los componentes de manera horizontal. Por eso es que que en este contenedor HBox se colocaron tres botones. Estos tres botones pues van a mostrarse de manera horizontal. Bueno, aquí debería decir botón 2, ahora que lo estoy descubriendo. Y bueno, pues esa va a ser algo que corregir en la nota. Bien, bueno, y entonces decíamos que en el caso del HBox tiene tres nodos hijos que son button. Y bueno, con estos les decía, vamos a estar con estos contenedores, el VBox y el HBox, pues vamos a estar trabajando pues de manera frecuente para la construcción de las escenas gráficas, pues básicamente pues para acomodar lo que son los componentes. Bueno, para poder entender la forma como la escena es construida en forma jerárquica, eso nos lo muestra la figura 10.3 y esa figura pues corresponde a la jerarquía que está, que tiene el gráfico de la escena del ejemplo de la figura 10.2, ¿no? Entonces, bueno, entonces decíamos, en la parte superior hay un escenario, dentro del escenario tenemos una escena y primeramente se utilizó un contenedor vertical que primeramente tenía un campo de texto, luego una etiqueta y luego tenía otro contenedor, nada más que este es el contenedor HBox. Y HBox tiene tres botones, ¿verdad? Como se muestra ahí en esa, bueno, pues como lo podemos ver ahí en la figura 10.3. Bueno, para el caso de una aplicación Java FX, cuando esta va a iniciar, vamos a tener tres métodos que se van a llamar. Entonces, el primer método que se estaría llamando, digamos, el compilador de Java ya sabe qué métodos son los que se tienen que llamar. Entonces, el primero que va a llamar es este método init, que no devuelve nada y no hay que pasarle nada. Bueno, ese es el primero. El segundo, que como podemos ver aquí, es un método abstracto, es decir, es un método que nada más tiene su cabecera, pero no tiene cuerpo. Y por lo tanto, cuando tú escribas tu aplicación Java FX, pues vas a tener que anular este método start que se está heredando de la clase application para entonces poner o indicar qué es lo que se estaría, cómo estaría funcionando tu aplicación gráfica. Y después de que se termina de ejecutar el método start, pues ya se llama al método stop, que al igual que el método init, pues no devuelve nada y tampoco tienes que pasarle nada. Bueno, entonces, ¿qué hace uno con cada uno de estos métodos? Bueno, en el caso del método init, puedes también escribir tu propia versión y ahí podrías poner rutinas que quieras que se ejecuten antes de que la propia aplicación inicie. Es decir, antes de que ponga la interfaz gráfica, pues a lo mejor quisieras, no sé, verificar que hay comunicación a través de uno de los puertos de la computadora a cierto equipo o a cierta dirección. Bueno, pues eso tal vez lo podrías poner ahí en ese método, en tu propia versión del método init, ahí podrías ponerlo, ¿no? Y en el caso de stop, pues es en donde tú colocarías aquel código que quieras ejecutar después de que la aplicación termine. En este caso, bueno, pensando que
A lo mejor abriste un canal de comunicación en el método init, pues a lo mejor en el método stop quisiera cerrar ese canal de comunicación. Bueno, no vamos a considerar estos dos métodos, ni init ni stop, en este capítulo. Y entonces el método al que sí le vamos a prestar toda nuestra atención, pues es el método start. Y bueno, ya decíamos, este es un método abstracto y por lo tanto para tener nuestra aplicación, pues es necesario que lo anulemos y codifiquemos lo que hará el método, este método start. Bueno, ¿y qué es lo que vas a poner ahí en ese método? Pues estarías anotando el código de la aplicación gráfica. Y claro, podrías en un momento dado hacer alguna división dentro de ese, bueno, para tu aplicación, para utilizar algunos métodos auxiliares en el caso de que lo requieras. Pero es con este método que la aplicación propiamente estaría iniciando, ¿no? Esta es la que ya se encargaría de desplegar o mostrar alguna interfaz gráfica. En el caso de que la aplicación JavaFX sea ejecutada desde la línea de comandos, ojo, no se requiere el método main para lanzarlo. Ni tampoco vas a necesitar main si está desplegada como un archivo jar. Eso, bueno, los archivos jar vamos a platicar de ellos en el segundo semestre. Pero si se ejecuta el programa dentro de un ambiente integrado de desarrollo, Eclipse, NetBeans, entonces vas a requerir el método main. Y por esta razón, bueno, pues se va a estar incluyendo ese método con cada aplicación que sea desarrollada en este material. Y el método main que vamos a estar revisando, pues es el que se muestra aquí enseguida, ¿sí? Este es el método main que estaríamos nosotros codificando para nuestra aplicación gráfica. Entonces, ahí de lo que podemos observar, bueno, pues es que dentro del método main se está haciendo la llamada al método launch. Este es un método de la aplicación y se le están pasando este método launch pues los argumentos que en un momento dado recibió el método main. Si cuando se hizo la ejecución de esta aplicación no se le pasó nada, pues entonces en el método launch tampoco se le estaría pasando nada. Bueno, en el caso de launch, este es un método static o es un método de clase y por esa razón pues no es necesario, y como es un método que está en la clase application, pues no es necesario en un momento dado calificarlo con el nombre de la clase. Recuerda que esto que estamos aquí comentando es para la clase que tendrá nuestra aplicación Java X, la cual está extendiendo a la clase application. Entonces, dentro de la clase application está ese método launch, que es el que se está utilizando, bueno, que se está llamando ahí en el método main. Y bueno, este método pues también está sobrecargado, de tal manera que puede aceptar el nombre de un archivo compilado.class, es decir, no nada más está esta versión en donde ustedes le pasan un arreglo de cadenas, sino que también le puedes pasar un archivo compilado.class como su primer parámetro. Y entonces, si ustedes, por ejemplo, quisieran que un programa llamado lanzar aplicación ejecute una aplicación compilada que se llama Mi App, esta sería la manera de hacerlo. Entonces, bueno, aquí el haberle puesto application en la llamada al método launch, haberle puesto application.launch, application. Pues no es necesario, ¿verdad? Se pudo haber quedado como habíamos acá comentado al principio. Entonces, en la primera, una de las versiones del método launch es pasarle un arreglo de cadenas y una versión sobrecargada del método launch es en este caso pues que ustedes le pasen un archivo compilado.class, vamos a pensar que es el que tiene la aplicación, y un arreglo de cadenas, ¿sí? Entonces, bueno, esa podría ser la otra manera como se podría trabajar. Bueno, generalmente cuando se codifica el método main se va a hacer de esta manera, ¿no? Esta otra que acá se está comentando, bueno,
pues esa no la vamos a utilizar. Bueno, simplemente se comenta para que lo tengan presente. Bueno, pues ya que se sabe cómo entonces la aplicación JavaFX está estructurada, resumiendo, habíamos dicho que la aplicación, ¿dónde estaba? JavaFX va a ejecutar estos tres métodos, el método init, que bueno, ese no lo vamos a tocar, seguido del método start, y decíamos que pues ahí es propiamente donde ustedes estarían codificando su aplicación JavaFX una vez que codifiquen a este método start, y el otro método que se estaría llamando después de que se termina la ejecución del método start es el método stop. Dijimos que tanto para init y para stop pues no vamos a meterle nosotros mano, y también comentamos que para que en un momento dado nuestras aplicaciones en JavaFX no tengan problema al momento de ejecutarlo, vamos a meter ese método main, aunque ya decíamos que en el caso, por ejemplo, de que lo estuvieras ejecutando desde la línea de comandos o que en un momento dado tengas un archivo jar, bueno, pues en ese caso no se hace necesario anotar ese método main. De todos modos, si ustedes lo agregan y a pesar de que pues, no se estés en la línea de comandos, pues no va a pasar nada, ¿no? Bueno, pues entonces hasta aquí sería esta primera plática.